Vamos a la palabra y quisiera que me acompañara, por favor, al libro de Apocalipsis. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie, por favor, amados, y vamos a leer la palabra del Señor. Dice el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Puede seguirme con la lectura, amados, si desea. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, y retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Poderoso Dios, en este momento, delante de tu presencia, Señor, queremos poner este tiempo, la edificación de tu iglesia, el mensaje, Dios, a tu iglesia, y ayúdanos, Señor, para que este hermoso mensaje que tienes para nosotros nos desafíe todos los días y podamos, Señor, anhelar, Señor, haber sido pasados por ese examen, por esa examinación tuya, Dios, y poder haber sido aprobados también conforme al propósito tuyo, Dios. Te bendecimos. Ponemos este tiempo delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, pon palabras de sabiduría en mi boca, Señor. Enmudezco en este momento, Dios, para que sea tu palabra, sea, Señor, tu voz, sea, Señor, tus sentimientos, tus pensamientos, Dios, los cuales obren en mí, Señor, como instrumento para la bendición de la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén. Puede sentarse, amado. Hemos venido hablando acerca de diferentes cartas que el Señor reveló al apóstol Juan y le enseñó a cada iglesia. Además, hizo una radiografía de cada iglesia. Y hoy, amados, nos corresponde la sexta carta. Y esta sexta carta es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Una de las cosas, amados, a entender es que Filadelfia no era la misma en todos los casos. Solo hay dos iglesias o dos cartas que se envían a dos iglesias que el Señor aprueba. Que el Señor no les dice, sino antes los voy a ayudar, antes les voy a sostener. Y esas son Esmirna, que ya lo vimos, y hoy que vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia. Ahora, cuando hablamos de que Filadelfia no era la misma en todos los casos, tampoco eran las circunstancias, aunque eran o están muy localizadas muy cerca, vivían diferentes situaciones, tanto política como también en su área cultural. Y hoy, por ejemplo, especialmente el llamativo que había de las iglesias de Esmirna. Por ejemplo, Filadelfia estaba más o menos a 160 kilómetros de la ciudad de Esmirna. Ahora,
En Filadelfia Dios iba a abrir, amados, una puerta para que nadie pudiera cerrarla. Pero a la iglesia de Esmirna, estamos hablando como en un nivel comparativo, tanto Esmirna como Filadelfia, a Esmirna el Señor le dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel. ¿Se acuerdan? Mientras que a Filadelfia le dice, Dios va a abrir una puerta para que nadie la pueda cerrar. Qué lindo que el Señor le diga eso a su iglesia. Y amado, algo a entender es que estas cartas nos están mandando un mensaje a usted y a mí, un mensaje en este tiempo. Qué lindo que el Señor nos diga a usted y a mí, tranquilos, yo voy a abrir una puerta para que nadie la pueda cerrar. Qué lindo, amado. Y no que diga, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, o todo lo que hemos venido hablando de las iglesias. Ahora, también para poder analizar, en Esmirna la iglesia tenía que sufrir la oposición que había, amado, la oposición que se les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la situación que vivía Esmirna? Vivían en opresión prácticamente. Ahora la palabra lo dice que eran sinagoga de Satanás, hablando de Esmirna. Pero el Señor le dice, tranquilo, sufrirán solamente 10 días, ¿recuerdan? Ahora, ¿por qué 10 días? ¿Alguien me recuerda por qué 10 días? Pastor, hay que regresar a Esmirna. Porque recuerden que 10 días, amados, era como el proceso en el cual los juzgaban. Y a partir de ahí los mataban, los crucificaban. Y el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna, tranquilos, retengan lo que tienen, tranquilos. Y 10 días durará, que era más o menos el proceso por el cual. Eso sucedió a Esmirna. Pero ¿qué le dice el Señor, amados, a Filadelfia? El Señor iba a hacer que los que se decían ser judíos, aunque eran sinagoga de Satanás, que lo que acabamos de leer, vendrían y se postrarían delante de los pies de los creyentes y reconocerían que Dios los había amado. Entonces estamos hablando de unos contrastes que nos quieren llevar, amado, a que usted y yo entendamos que Dios opera de la manera que Él quiere, no de la manera que nosotros creemos. Y muchas veces, amado, nosotros nos enfrascamos solamente en que esto tiene que ser así, o es que allá pasó de esta manera. No, amado, quizá eso sucedió en su momento, pero ahora en este momento vive tu proceso con el Señor y aprendamos a depender del Señor en lo que Él le ha dicho a la iglesia. Hablemos un momento de la ciudad de Filadelfia. Filadelfia fue fundada, amados, en el año 189 antes de Cristo por el rey Eumenes II de Pérgamo. Este rey tenía un hermano y ese hermano se llamó Átalo. Tenían tan buena relación que él le colocó o lo identificaba o le puso un nombre como Filadelfo. Y Filadelfo significa amor fraternal. Amor fraternal, el amor que tenía él por su hermano, cosa que era de notar, amados, porque normalmente en esa época el hermano buscaba cómo se muriera el otro hermano para él reinar. Dicho y hecho, bueno, no en esta situación, cuando falleció Eumenes, el rey Eumenes, quien sucedió el reinado fue Átalo. ¿Estamos hasta ahí? Estoy haciendo una reseña como para comprender qué pasaba en esa ciudad en ese tiempo. Era reconocida la ciudad de Filadelfia como la puerta del oriente. Y ahora era reconocida de esa manera porque estaba ubicada, o más bien por estar situada en la ruta principal, amados, del correo imperial desde Roma hasta el este. O sea, era una ciudad que era importante. Cuando los romanos mandaban un correo, tenían que pasar por esa ciudad. Entonces todos pasaban por ahí. De esa manera pues la tenían muy bien, o la mantenían, por supuesto, muy bien atendida. Esa era la ciudad de Filadelfia. Entonces, en honor a ese amor filial de su hermano Átalo y Eumenes, le colocaron Filadelfia, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos, amados? Bueno, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ya verá.
Otra de las cosas importantes es que la ciudad estaba localizada en un lugar donde su falla geográfica tenía problemas de terremotos, o sea, la falla tectónica que había en ese lugar destruía, como pasó, se destruyó 3 veces esa ciudad. Ahora, amados, cuando esa ciudad se destruía, venía otro emperador y entonces colocaba otro nombre o ayudaba a reconstruir la anterior. Por eso toma el nombre de Filadelfia después de Neocesarea, gracias. Neocesarea, y luego toma el nombre de Flavia. O sea, fue destruida 3 veces. Y es importante entender que esa destrucción, que lo que ocurría en su geografía, no le permitía a ella como tener un respiro o un progreso. Por eso nos hace entender que la iglesia de Filadelfia era una iglesia que de pronto no tenía muchos recursos, ¿de acuerdo? No era pudiente, tenía necesidades. Y eso está bien, porque cuando hay necesidades, el pueblo de Dios busca al Señor. Cuando no hay necesidades, todo está bien. Yo no voy, yo más bien me voy para esta parte. ¿Yo para qué voy a buscar del Señor? Pero eso era importante para entender que este momento que se estaba dando era muy necesario para ellos depender. Volvamos por favor a nuestra lectura en el libro de Apocalipsis. Algo que empezamos a notar, amados, es que el Señor se presenta a la iglesia con una característica fundamental. ¿Cuál es la primera característica? Jesús se llama a sí mismo Santo, el Santo y el verdadero. Y aquí hay 2 cualidades, amados, importantes de la divinidad de Dios. 2 cualidades importantes de la divinidad del Señor. Cuando hablamos de santidad, amado, Dios está apartado totalmente del pecado. Por eso, un mensaje claro en este momento es: el Señor está aprobando esta iglesia. El Señor le está diciendo a esta iglesia: yo conozco tus obras. Ya lo vamos a volver a leer. Yo sé, pero tranquilo, yo voy a estar allí. Pero un condimento, si lo podemos llamar de esa manera, especial, que es la santidad. ¿Hay en este momento santidad en la iglesia del Señor? Es algo que nos tendríamos que preguntar cada uno de nosotros. ¿Hay santidad? ¿Respetamos las cosas del Señor? ¿Hay santidad inclusive en lo que estamos haciendo? En su casa, ¿usted qué tolera? Yo tolero que de pronto hayan, qué sé yo, maltratos, que nos alcemos la voz, que nos digamos lo que quiera. Yo tolero quizá en mi casa, qué sé yo, fornicación. Amado, ¿hay santidad en su casa? Y eso es lo primero que nos manda el Señor como un mensaje. El Señor aprueba una iglesia que hay santidad. Dios es santo. Sin santidad, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo sabemos. Y entonces, ¿por qué permitimos esas cosas? Ahora, vamos trabajando en esa área. Claro, Señor, vamos trabajando para que nuestra casa sea una casa que se mueva en santidad. Vamos trabajando en esa área para que nuestra casa sea una casa donde el gobierno de Dios esté, donde haya una armonía, haya una paz. No que nos estemos gritando y hablando de cualquier manera, sino que estemos trayendo la presencia del Señor en nuestra casa. Entonces Dios se presenta a la iglesia como el santo y el verdadero. Y lo lindo de cuando usted lee las cartas y profundiza en estos estudios es entender que Dios se presenta de acuerdo a la necesidad que hay en esa ciudad. Entonces quiere decir que no había santidad. Cuando hablamos, era una ciudad, Filadelfia, por lo que hemos hablado inicialmente, muy pagana, que a todo le tenía Dios. Le tenía Dios a la sexualidad, le tenía Dios al paganismo, le tenía Dios al alcoholismo, al vino inclusive, el dios del dios Baco, como se llamaba. Entonces, claro, ahí está el Dios. Cuando fue destruida, viene un César Tiberio y entonces la construye, y esta ciudad, agradecida, hace un Dios a nombre de su hijo, y empezaron a adorar a ese Dios. Entonces era una ciudad que permitía cosas que no eran de santidad al Señor. Y por eso el Señor se presenta el santo y el verdadero. ¿Cuántos dioses habían?
Los que usted quiera. Si usted lee la historia, los que usted quiera, porque era una ciudad greco-romana, o sea, Grecia y de igual manera los romanos, unidos, cada uno con sus dioses, y entonces esos eran los cultos que habían. Mire qué tan importante que usted y yo entendamos que hoy en día la iglesia del Señor, por la que Él aprueba, porque estamos viendo una carta donde el Señor se complace con la iglesia de Filadelfia. Qué lindo, Cristo esperanza de gloria, me complazco, diga el Señor, porque ahí hay santos, ahí hay santos, ahí hay gente que le duele andar en la suciedad. Ustedes recuerdan, amados, una predicación en algún momento, y los que no les cuento rápidamente, pero hay un animalito que él vive en España, es muy famoso el animalito. Si me recuerda el nombre, le voy hablando del animalito. Este animalito es blanco, quizá hay otros colores, pero el día que vimos fue ese. Y ese animalito, el armiño, y ese animalito, amado, vive en cuevas. Y es muy limpio. Y la forma de cazar ese animalito es colocándole ahí, cuando él sale, suciedades. O sea, lo llenan de basura, una cantidad de basura. Y le sueltan los perros. Y cuando sale ese animalito y los perros detrás del animalito, el animalito viene a su cueva y encuentra esa cueva de esa manera. ¿Sabe que el animalito se deja matar? El armiño se deja matar porque prefiere ser cogido que meterse a ese lugar sucio. Tremendo, amado. Se fue una predicación, ahí está en una de las plenarias que tenemos, el año pasado, creo. Amado, qué tan importante que usted y yo podamos entender que esa condición de santidad es agradar a Dios. Ay, amado, ¿era una iglesia perfecta? No, no la es. Y nosotros no seremos perfectos, amados. Hasta el último día tendremos imperfecciones, pero Dios mira lo que hay en nuestro corazón. Si usted sigue, no, yo contemplo esto, pues ahí contemplando esto no puede haber santidad. No puede haber santidad. Ahora, que usted mire, no. Dios no quiere señalarnos de esa manera. Dios antes nos lleva a restaurar esas áreas en nuestra vida para que podamos comprender que Dios es un Dios santo y que Dios es un Dios verdadero. Amén. Bueno, entonces el Señor se presenta a la iglesia el santo y el verdadero. ¿Verdadero por qué? Porque en medio de esa sociedad politeísta significa que hay varios dioses en ese lugar, el Señor se proclama como el único Dios verdadero y digno de toda confianza. Todos los demás dioses son falsos, amados. Todos los demás dioses son falsos. Todos. El único verdadero es el Señor. Amén. Vaya conmigo al libro de Isaías, por favor. Isaías 40 o a Jeremías, perdón. Vamos a Jeremías 10:10. Por favor. Amén. ¿Lo puede leer, por favor? Gracias, amado. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Amén. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su iniquidad. Amén. Amado, usted le cree a la palabra del Señor. No le digo al hermano, usted como iglesia le cree a la palabra del Señor. Entonces, amado, tiemble. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Y hay mucho ser humano que cree y no tiembla. Yo lo sigo a mi manera porque como no pasó nada, como ayer fui y no pasó nada, sabe, es la misericordia de Dios que en amor a la humanidad todavía no ha venido a juzgar. Pero vendrá, amados, vendrá a juzgar. Dice también la palabra del Señor, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué señala para usted? ¿Qué significa tener llaves? Autoridad, acceso. El que tiene la autoridad, ¿quién es? El Señor. Pero en este momento, como lo está representando la palabra, no está hablando del Señor allí en ese momento. Vaya conmigo un momento, por favor, al libro de Isaías. Isaías,
22, 22, por favor. Isaías 22, 22. Y aquí hay una historia tan hermosa, amado. Léala en casita, pero yo le voy a dar al menos un avance. Isaías capítulo 22, versículo 22. Dice la palabra del Señor: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Bueno, amado, si usted empieza a leer desde el 15, resulta que había un hombre llamado Sebna, y este hombre Sebna era un mayordomo, la mano derecha de un consejero, llamémoslo, de la realeza, ¿de acuerdo? Era el consejero principal del rey. Y dice que este hombre empezó a vanagloriarse, empezó a llenarse de esa autoridad, ¿no? Yo hago esto, yo hago lo otro, al punto de que inclusive ya empezó a construir una tumba para él, como para dejarla como en su memoria, para que le rindieran pleitesía, para que inclusive tenía carros, para que la gente viera, ay, ese hombre tan influyente que era. Dice la palabra en el 15, Jehová de los ejércitos dice así: entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O quién tienes aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y antes de seguir con esa lectura, amado, estamos viendo una situación de la iglesia, de lo que estaba pasando, en comparación a lo que Dios aprueba en la iglesia de Filadelfia. Y hago este alto en el camino para entender que muchas veces nos llenamos de soberbias, muchas veces nos llenamos como de esa altivez, muchas veces nos llenamos como, bueno, yo soy tan influyente, soy tan reconocido, o no, yo no hago esto, yo no quiero hacer lo otro, yo. Y resulta que el Señor aquí está confrontando a un hombre que actuó de esa manera para decirle: todas esas cosas que has hecho, hasta aquí te va a llegar esos propósitos que tiene. Y el mensaje para nosotros en esta mañana, la iglesia del Señor, ¿cuántas veces el Señor nos da oportunidades? Y entre más nos da oportunidades, tenemos que ser más humildes, amados. Entre más el Señor nos abra una puerta de bendición para bendecirlo, está en la iglesia del Señor. Entonces nos invita a que usted y yo tengamos humildad, a que usted y yo, si nos han dicho algo, lo podamos corregir, podamos saber que es por el propósito de Dios, para que en su venida usted y yo podamos ser aprobados como la iglesia Filadelfia, pero no para que, yo sigo con esto. Pues este señor siguió en su petulancia, y mire, amado, lo que sucedió. El Señor lo movió: y te arrojaré a tu lugar, versículo 19, quedé en el 19. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré ¿a quién? Y recuerde ese nombre, Eliakim, recuerde ese nombre. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de y lo ceñiré de tu talabarte. Talabarte es un cinturón, amados, que se usa o que se usaban para colgar la espada. Eso es un talabarte. Entonces el Señor dice: y los ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Oiga, y pondré de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. He dicho, ¿perdón? Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Qué lindo, amado, saber que el Señor nos ha dado una llave.
O sea, muchas veces cuando leemos este versículo inicial en Apocalipsis, decimos que el Señor es el que abre y cierra. ¿Cierto que es así? Pero aquí se está refiriendo a que el Señor nos ha dado, a la iglesia le ha dado una llave donde ¿qué? Donde el Señor abre la puerta y nadie la puede cerrar. Por más que aquí nos quieran decir que vea que el Señor abre esta puerta o la cierra. Es la voluntad de Dios. Lo mismo para nosotros como iglesia, amados. Como iglesia, si usted y yo caminamos en la verdad de Dios, tranquilo, por donde usted esté pasando, tranquilo, el Señor abre la puerta y Él la cierra. Muchas veces queremos nosotros ir y mirar a ver, pero ¿por dónde se puede abrir? Y el Señor ya cerró la puerta, pero ¿por dónde? Pégale por aquí, traiga un martillo, traiga lo que quiera. Por más que usted quiera, amado, por más que yo quiera, nada va a pasar, porque el Señor la cerró y el Señor la abre. Estamos, amados, hasta allí. Entonces mire lo que ocurre con esta persona. Y aquí hay un mensaje para la iglesia. Amado, si usted está en la iglesia y usted verdaderamente se identifica con el Señor, amado, tenga temor de Dios. Comprométase con el Señor y con su iglesia. Y se lo mando como mensaje. Muchas cosas el Señor le ha dado y usted por necio o por necia, amados, la está dejando a un lado. Pues el Señor lo que hizo con este hombre fue retirarle las cosas. ¿Y a dónde se las dio? ¿A quién se las dio? A un hombre llamado Eliakim. ¿Y qué le puso? Pues te voy a quitar todo esto que tienes y se lo voy a colocar a este. Y a ti te voy a dar lo que tú has elegido. A ti te voy a dar lo que tú has querido, lo que tú realmente quieres o tus pensamientos. Cada uno, amado, delante del Señor. Y esta palabra, cada uno de nosotros debemos recordarla, porque no la digo yo, amado, la dice la palabra del Señor. Y tiemble delante de Dios cuando el Señor venga y te llame a su juicio. Y pondré la llave. Amado, vamos también al versículo 25. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Este versículo, amado, nos va entrando también para cuando el Señor se presenta como el que tiene la llave de David. O sea que el Señor ya empieza en este momento a dar esa estocada, llamémoslo de esa manera, para saber que Él, el Señor, es el único que abre o que cierra. Volvemos al 3. Las llaves nos hablan entonces de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y todo depende del Señor, de Él. Y nosotros, amados, necesitamos creer lo que el Señor está haciendo. Debemos buscar y entrar, amados, por lo que el Señor ya abrió. Aquí hay algo, el Señor ya abrió una puerta y muchas veces nosotros queremos salir por esta que está cerrada. Y el Señor ya abrió la puerta, ya la tiene allí para que cada uno de nosotros salgamos por ese lugar. Y nosotros persistimos en otra manera. Amados, una de las características de esta iglesia en Filadelfia es que podemos ver, amados, que esta iglesia, o comprender que esta iglesia se consideraba pequeña. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza. Porque aunque tienes poca fuerza. ¿Cuántas veces medimos las iglesias por fuerzas, amados? ¿Cuántas veces medimos las iglesias entre más grandes? Uy, no, eso está lleno, no, esa iglesia. A mí hasta me lo han dicho. Tenga cuidado delante de Dios, amado. Eso está bueno aquí. O muchas veces como es una iglesia pequeñita, es una iglesia pequeña. Amado, dice la palabra de Dios, aprobando esta iglesia, dice: yo conozco tus obras y aunque tienes poca fuerza. ¿Y qué es tener poca fuerza, amado? Que ante esta ciudad que hemos visto tan politeísta, de tener tantos dioses, era una ciudad que no vendía sus principios al Señor. Era una ciudad que apenas unos cuantos, pero eran firmes al Señor. ¿Cuántos queremos ser firmes al Señor, amado? Ay, amado,
prepárese. Por si es que se tienen que ir, nos vamos. Perdonen que tome tanto este ejemplo, pero es que quiero dejar un mensaje con el propósito de que usted y yo entendamos los procesos del Señor, los procesos de Dios. Por donde estemos pasando, tranquilo, Dios está en control. Él lo ha prometido, Él va a estar. El tema es que nosotros estemos con el Señor, pero Él va a estar allí. Y hasta el último momento, ¿es así o no, amados? Hasta el último momento, Él, todo es de Él, por Él y para Él y para Él. Entonces, hablando de este momento, la iglesia nos manda un mensaje, lo que estamos leyendo, que no era una iglesia, wow, mire, tiene los evangelistas, uy, viene el concierto X, Y o Z, mire, no, era una iglesia que no se dejaba meter cuento, amado, que creía en el Señor y seguía conforme a la voluntad, a lo que el Señor decía en su palabra. Por eso es tan importante leer la palabra, por eso es tan importante orar, por eso es tan importante. Mire, nadie está obligado, pero muchas veces uno le saca excusas al tema. No, es que hoy está, ¿quién juega hoy? Prefiero ir a esto, prefiero ir a lo otro. Amado, la oración es lo que te va a nutrir en un momento de prueba. La oración, la palabra es lo que nos va a nutrir en un momento de prueba. Entonces, si usted está firme en el Señor, tranquilo, véngase lo que se venga. Yo confío en Él, confiamos en Él y descansamos en el Señor. Amén. Bueno, avanzamos. Ya hemos visto entonces condiciones que el Señor va reconociendo a esta iglesia. Y lo lindo de que el Señor tiene para esta iglesia son protección y promesas, amados. Protección y promesas. Dice el Señor en la palabra que Él abrió una puerta. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, escuche, has guardado y no has. O sea que la aprobación de Dios está basada en estas dos palabras. Has guardado y no has negado. Nos preparamos para un tiempo de evangelismo, iglesia. Usted puede imaginar todos nosotros saliéndole a la calle. Usted se puede imaginar, lo primero que nos llegan allá son, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Pero cuando hay evangelismo, todo el mundo, no, yo tengo que hacer esto, no todo el mundo, perdón, algunos, yo tengo que hacer esto, no, ese día, tranquilo, allá usted con el Señor. Pero amado, lo que quiero señalar con esto es, la iglesia de Filadelfia, el Señor dice, he abierto una puerta, la cual nadie puede cerrar. Por más que se levante el hombre, el enemigo no le va a cerrar la puerta al Señor. Por más, amados, nosotros tenemos la verdad de Dios y vamos a ir a llevar esa verdad para que otros sean alcanzados por el poder del Señor. Pero si usted y yo nos quedamos calladitos y no vamos, porque muchas veces hasta nos intimida que alguien pueda estar, le tengo buenas noticias. El Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia, yo he abierto una puerta que nadie la puede cerrar. Entonces la labor suya y mía es ir. Y cuando estamos en ese lugar, deje y verá lo que el Señor va a hacer. ¿Es así o no, querida hermana Jerry? Primera vez que nos acompañó, ¿se acuerda lo que el Señor hizo en ese momento? Yo me acuerdo ese día que mi hermana dijo, yo no es primera vez, no sé, para ir a la evangelización, pero es primera vez. Y qué bendición dio el Señor, que hasta ha venido la señora, gloria al Señor. Es el Señor. Él abre la puerta y nadie la puede cerrar. Querido hermano, tú y yo delante del Señor, santidad. Tú y yo delante del Señor, saber que Él nos dejó en esta tierra, no para estar calentando bancas. Nos dejó en esta tierra para que usted y yo vayamos a aquellos que se están yendo, amados, al infierno. Si usted se quiere ir, cuidado con eso, pero no se lleve a otros. No se lleve a otros. Si usted se quiere ir, ese es su problema. Pero la bendición que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí es que podamos testificar de la verdad de Dios para que esas personas sean alcanzadas por el amor de Dios. ¿Y sabe también cómo? Con el testimonio. Con su testimonio. Yo soy cristiano, sí, de palabra. O cristiano de venir realmente y cumplir lo que Dios nos dejó en la gran comisión. Pastor decía,
pastor decía, compartiendo, decía, la gente ha entendido en este tiempo mal el tema de la comisión. El Señor nos dejó la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Ir y predicar. Y hoy muchos llamados, mal llamados, líderes o pastores o evangelistas, predican es cuánta comisión hay para ir a predicar. Cuánta comisión hay para ir a hacer esto. Eso es tremendo. Y de eso le darán cuenta al Señor, amado. De eso le darán cuenta al Señor. Nuestra labor es ir y ver la necesidad que hay allá afuera, amados. Tanta gente que necesita, que ha orado diciéndole al Señor, Señor, ayúdame, ¿yo qué voy a hacer ahora? Y si tú eres Dios, ayúdame. Mucha gente. Y nosotros teniendo la verdad, esa es nuestra labor. Amén. Bueno, vamos enrutándonos, vamos bien. Entonces dice el Señor en la palabra, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan. Aquí hay tres cosas importantes, amados. Una, yo haré que vengan. Dos, y se postren a tus pies. Y tres, y reconozcan que yo te he amado. Iglesia, ¿a cuántos muchas veces nos han, en una evangelización o en un momento de hablar, o hasta con nuestra familia, nos han tratado quizá mal, o nos han dicho, no, a mí no esto, con despotismo? ¿A cuántos? Pero mire, el Señor te está diciendo y me está diciendo en la palabra, tranquilo, si esa iglesia, tú guardando la palabra, amado, si tú y yo guardamos la palabra, y no solamente eso, no, sino que guardamos también, exaltamos el nombre del Señor, entonces tranquilos, sigue predicando, porque vendrán un día esas personas, amado, vendrán a los pies del Señor. ¿Por qué? El Señor lo está diciendo, yo haré que vengan. Entonces no es en nuestra fuerza, el Señor es el que va a venir o va a hacer a través de su Espíritu Santo que esas personas vengan, que esas personas se postren a los pies del Señor y que esas personas reconozcan al Señor como su Señor y Salvador, amado. Amén. Usted y yo le creemos al Señor. Sigue orando por aquella persona que tú no ves nada. Sigue orando. Tranquilo, Señor, y declarando, no diciéndole, Señor, mira, ayúdame, Señor. No, Señor, esa persona va a venir. Si es un familiar tuyo, gloria al Señor. Gracias por lo que estás haciendo en la obra, en la vida de esta persona. Gracias, Señor, gracias. El Señor se lo dijo a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué tienes que hacer tú y yo? Guardar la palabra de Dios. Guardarla. Ahora, ¿guardarla qué es? Caminar en esa verdad. No lo entiendan que voy a guardar la palabra de Dios y hasta que el próximo domingo nos vemos. Guardar la palabra del Señor es caminar en esa verdad. Yo tengo que ser ese cristiano, no de palabra. ¿Sabe cuántas personas usted con su testimonio está mandando al infierno? Sí. Permítame, pero usted le va a dar cuenta y yo le voy a dar cuenta al Señor de lo que con nuestro testimonio hicimos. Ay, es que por favor, es que yo quisiera que mi hijito y mi hijita vinieran a la iglesia. Pero cuando menos piensa, a usted sale la primera que sale y alista su ¿cómo se dice? Su maleta para, sí, y ya está montada, qué sé yo, ya compró hasta los tiquetes. Ay, amado. ¿Y usted cree que así va a venir su hijito y su hijita? ¿O usted cree que así va a venir su familiar o la persona que el Señor le ha puesto al lado? No, es con testimonio, es con testimonio. Es con testimonio, decir, sí, yo le creo al Señor. Vamos, qué rico, vamos a pasarla bien allá. Pero primero vamos a la iglesia. Vamos a darle la gloria al Señor, la honra al Señor. Ay, entonces, pastor, yo no voy a poder viajar nunca. No, amado, no se trata de eso. Pero se trata de que usted sepa escoger y elegir en el momento en que usted va a estar dando testimonio, amado. Y el día que vayas a otro lugar, congrégate. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Portugal? ¿Ustedes qué buscan? No, una iglesia. Una iglesia, amados. Pero no, mire, la playa está allí. No, una iglesia primero. Para poder ir a darle la gloria al Señor. ¿Cómo es posible que tenemos tantas horas para darle gloria al Señor, pero preferimos más bien el parque, preferimos más bien el mar? No, amados. Que sea con testimonio que usted y yo podemos venir delante del Señor y decirle
y decirle al Señor, Señor, aquí estoy cumpliendo, obediente a ti, Señor. Porque con el Señor es obediencia, amado. Si usted lo mira de otra manera, usted es libre de hacer lo que usted quiera, pero usted es un desobediente. Usted es un desobediente a las cosas del Señor. Bueno, amados, dice entonces la palabra del Señor en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran ¿dónde? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que aquí estamos hablando de protección y estamos hablando de promesa. El Señor nos va a proteger de las cosas que vienen, de las cosas venideras. Y quizá no esté hablando, porque se puede interpretar, tiene muchas interpretaciones teológicamente, pero se puede manejar en que el Señor iba a venir en ese momento. Quizá no, quizá en el momento de la prueba de lo que pueda estar viniendo, amado, lo que pueda estar ocurriendo. Dice el Señor, por cuanto has guardado mi palabra, yo te protegeré, yo te guardaré. Qué lindo descansar. Uno no sabe, amado, cuándo llega algo a nuestra vida. De cualquier manera, de salud, de social, cualquier circunstancia en nuestra vida. Todo puede cambiar. Pero, amado, qué lindo saber que por cuanto he guardado y sigo fiel a mi Señor, qué lindo saber que el Señor, ahí está, ahí estoy, firme en Él. Él maneja. Yo descanso en el Señor. Yo descanso en su poder. Ahora nos habla entonces también, si lo quiere colocar en este contexto, de las cosas que vendrán. ¿Cuántos creen verdaderamente? Si no, no lo confirme. Pero ¿cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? Estamos en los últimos tiempos conforme a la palabra del Señor. Entonces, amado, si estamos en esta era y estamos viviendo lo que el Señor nos está diciendo en la palabra, qué lindo poder vivir guardando y siendo obediente conforme a lo que esta iglesia nos estaba o nos está enseñando. Esta iglesia no era numerosa, no eran tantos, unos cuantos, pero esos cuantos no le rendían pleitesía a dioses que no era el único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora, el Señor nos da esa protección y nos da esa promesa. Y dice que para probar a los que moran sobre la tierra, he aquí yo vengo pronto. El 12 dice, el que venciere, yo lo haré columna. Bueno, antes de entrar al que venciere, yo lo haré columna, mire, amados, que hay una recompensa, o una promesa, perdón, que reconoce nuestra labor. Y está en el versículo 11, para que ninguno tome tu corona. ¿Cuántas veces el Señor en la palabra nos dice, y rendían y tiraban coronas delante de Él, cierto? Yo le invito a que sueñe, amado, sueñe conforme a la palabra. Y uno muchas veces dirá, uy, esa corona tiene que tener una cantidad de diamantes, perlas. No lo sé, yo no. Pero si el Señor lo dice en la palabra, amado, eso va a ser precioso. Eso va a ser precioso saber que usted y yo vamos a estar allí y que el Señor ha prometido darnos ese galardón, pero dice, retén lo que tienes, retén lo que tienes. La pregunta sería, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Porque valoramos las cosas del Señor para decir, gracias, Señor, porque lo que tú me has dado en este momento, la verdad de tu palabra, Señor, el saber que yo no tengo por qué pagar mal por mal, el saber que aunque me quieran, yo tengo que amar a esa persona, el saber que yo tengo que actuar como el Señor me está hablando en la palabra. Qué lindo, amado, saber que voy a retener esto que el Señor me ha enseñado y sigo esforzándome. Me cuesta esto, sigo esforzándome, Señor. Yo sé que voy a poder en tu poder, con tus fuerzas voy a poder, Señor. Sigo esforzándome, sigo. Y esa será entonces la oportunidad, lo que Dios ve en nosotros para que podamos retener lo que Dios nos ha prometido. ¿Y qué ha prometido? La corona, la vida eterna, la salvación. Gloria al Señor.
Hay muchas personas que se meten en el problema de que entonces se pierde la salvación. Y que, no, dejémoslo como el Señor lo está planteando en la palabra. La corona. Para que alguien no te la ¿qué? Se la quita. Hay que cuidar la salvación. Hay que cuidar la salvación. Hay que cuidar la salvación, amados. ¿Ok? Vamos a ir, vamos bien. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Lo que estamos en la escuela de liderazgo, veíamos esta semana, y me parece importante decirlo, veíamos que cuando usted y yo aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, el Señor nos marca. ¿Lo veíamos o no, amados? Nos sella. Y hay una marca, dice también la palabra. Por eso cuando usted va en el bus y lo miran así como que no es que usted no ya se haya bañado, no es que usted esté oliendo mal, no, es que hay algo, amado, que marca una diferencia espiritualmente. Esto no le ha pasado que hay gente que lo confronta a usted como que confróntelo más. No, con amor a esa persona. Y eso va a mostrar. Pero ¿sabe por qué? Porque hay una marca. ¿Qué está diciendo el Señor ahora en lo que acabamos de leer? Por favor, repítelo nuevamente el versículo que leí. Y pondrá ¿qué? Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Y cuál es el nombre de la ciudad del Señor? La Nueva Jerusalén, amados. La Nueva Jerusalén. Entonces, qué lindo, amados, saber que no somos, ahora que cantábamos, somos el pueblo de Dios, no somos del montón, amados. Aquí no somos del montón. Somos personas que nos conocen en la calle, nos conoce, el enemigo sabe, aquí viene un hijo de Dios, aquí viene un hijo de Dios. O sabe también, aquí viene uno que es más falso que... Él nos conoce. Pero qué lindo usted y yo decirle a este mentiroso: el Señor es mi Dios, Él es mi fortaleza, Él es quien me sostiene. Yo sé que el Señor va a hacer esa obra, yo le creo al Señor, amado. Ay, qué lindo que usted y yo nos paremos firmes en la verdad de Dios, en la verdad. Guardar ¿qué? La palabra del Señor, guardar lo que el Señor nos ha dicho y el nombre del Señor. No cambiemos el nombre del Señor. ¿Cuántos por un trabajo? Es que es la verdad. Por un trabajo, no, pero es que yo... O cuánto le dan muchas veces hasta pena decir que son cristianos. Los que tienen o tenemos compañeros musulmanes muchas veces, no, para no armarse esto, antes hay que decir así el profeta. No, ningún profeta, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, y creer esa verdad, y estamos en esa verdad. Y no nos vayamos, parémonos firmes en la verdad del Señor. El Señor le está diciendo a esta iglesia: yo reconozco tus obras, y yo he abierto una puerta. Amado, Dios ha abierto una puerta para la iglesia del Señor, para que la iglesia vaya adelante llevando la palabra de Dios. ¿Con qué? Con su actitud. ¿Con qué? Con su testimonio. ¿Con qué? Con compartir con cada uno de aquellas personas que tienen tanta necesidad. Les comentaba hace un momento, el viernes creo que fue, pasaba por el parque y cuántas señoritas hay, amados, así, porque salió el sol, fumando droga. ¿Y cuántos de nosotros que tenemos familia no hemos hablado con los nuestros para decirles: mira qué lindo que el Señor sea el Dios de tu vida, que tú entregues tu vida al Señor y que tú seas protegida y protegido sobre esto? Y también poder pasar allá a esas personas y decir: mira, Dios te ama, el Señor te bendice, y llevar esa palabra de salvación y que esas personas sean libertadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de finalizar este último punto, quiero comentarles que cuando este rey, hablamos de aquel mayordomo, que el Señor lo remueve y le da la oportunidad, ¿a quién? ¿Me lo repito otra vez? Ya le cambiaron el nombre. Elioquim.
Mire, amados, resulta que el Señor le da esa palabra, y entonces se empiezan a mover nuevamente las cosas. Ya este hombre pasa a ser mayordomo, y resulta que los sirios se mueven, y entonces empiezan, cuando estaba el reinado del rey Ezequías, llegan los sirios y toman las ciudades, justo las ciudades de Israel, y toman esas ciudades, amados. Y cuando toman esas ciudades, empieza entonces aquel rey desafiante a desafiar al Dios Todopoderoso, y envió allá, porque no quedaba sino Jerusalén para conquistar. Y entonces envió a decir: bueno, yo les voy a dar esto, pero ustedes tienen que aceptar esto, tienen que aceptar al Dios de ellos. Qué lindo saber, amados, que Dios no se hace esperar, y que Dios lo que ha dicho en la palabra lo cumple. Vamos a cerrar con esto. Vamos, amados, por favor, a la palabra. Y le invito a que vaya conmigo, por favor, a Isaías. Vamos a Isaías 37, por favor, 33. Isaías capítulo 37. Amén. Y vamos al 33. Y mire, amados, dice la palabra del Señor: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adremelé y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón su hijo. Esto pasó con aquel rey desafiante, con aquel rey que quiso venir a decirle al pueblo de Israel: ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? No. Y muchas veces, amados, a nosotros en estas circunstancias y en esta vida se nos aparecen esas situaciones. ¿Cuáles situaciones? Bueno, aquellas en las que nos confrontan. Vaya por favor al 36:3. Isaías 36:3. Mire, ¿se acuerdan el nombre que le dije que por favor lo tuviera? Yo les voy a leer rápidamente, pero léanlo en su casita. Es una historia hermosa. Leamos el 36. Ya leímos qué pasó, pero leamos el comienzo, el 36. La invasión de Sennacherib. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, o sea, el rey que estamos hablando de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó, lo que acabo de contarles. Y el rey de Asiria envió a Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él, mire, ¿quién salió? ¿Y quién era Eliaquín? El mayordomo, ¿se acuerdan? El que el Señor había colocado. Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, ya era mayordomo, amado. Y Semna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales el Rabsacés
Dijo el Rasacés: decid ahora a Ezequías, el gran rey de Asiria dice así. Y lea el 7. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis. Lo que usted va a empezar a leer a partir de ahí, y qué bueno, lo invito a que lo lea en casa esta semana, es poder ver cómo la mano de Dios está sobre aquellos que guardan su palabra, cómo la mano de Dios está sobre aquellos que guardan su nombre, que no se amedrentan, hermanos, ante las circunstancias o ante las cosas que se levanten. Y se levanta alguien a decir: no, es que yo digo esto así. No es lo que tú digas, es lo que Dios dice. Si Dios lo dice, yo le creo a Él. Y entonces te vas, me voy. Mi Dios tiene algo mejor. Nuestro Dios tiene algo mejor. Pero amado, el precio está en la santidad. El precio está en ser nosotros, caminar esforzándonos en la obediencia. Esta iglesia, el Señor no tuvo nada en contra de ella. El Señor antes le dijo: te voy a guardar. Te voy a guardar. Qué lindo, amado, que el Señor nos diga: te voy a guardar, tranquilo por donde pases, tranquilo. Tus hijos los voy a guardar, tranquilo, porque has puesto tu mirada en mí, tu confianza en mí. Ay, amado, este mensaje, conforme a lo que Dios quiere para la iglesia en este tiempo, yo quisiera invitarlo delante del Señor. Yo quisiera invitarlo, amado, que sea un tiempo de reflexionar cada uno delante de Dios. Si usted en algún momento se siente que el pastor dijo esto, lo otro, de mi parte le pido me disculpe si no se lo digo de la manera que usted quisiera escucharlo de pronto cantado, qué sé yo. Pero yo se lo digo de la manera que Dios pone en mi corazón, para que usted y yo podamos delante de Dios ser esos hombres y mujeres en obediencia y rectos delante de Dios. Esto no es un juego, amados. Esto no es un juego. Esto es algo que usted y yo necesitamos valorar delante de Dios y decirle: Señor, gracias por haber traído salvación y vida a mi vida. Gracias. Y de lo que me has dado, Señor, yo se lo voy a dar a mi familia, a mis hijos. Y Señor, permíteme alcanzar almas para que ellos también vengan. La misericordia de Dios no ha permitido, amados, que este mundo sea juzgado. Pero vendrá, dice la palabra, vendrá el momento. Pues mientras llega ese momento, que nuestro clamor sea por los nuestros, por nuestra familia, por los demás, pero primero nosotros revisémonos delante de Dios. Qué lindo aprender de la iglesia de Filadelfia. Hay muchas aplicaciones más, el tiempo no nos da, pero qué lindo, amado, usted y yo decirle al Señor: Señor, yo examino mi corazón en este momento delante de ti, y esas áreas, Dios, que aún se resisten por X o Y, o porque mis pensamientos están en otro lugar, yo te pido, Señor, que sean transformados por el poder de mi Señor, por el poder de nuestro Señor. Al fin de cuentas, algún día, Señor, el Señor nos llevará a su presencia, y qué lindo estar todos allí. Qué lindo, amado, en lo que creímos ver. Gloria al Señor. Gracias, gracias porque lo pudimos comprender. Gracias, Señor. Pongámonos en pie, querida iglesia.